Motion Elements. ¿Qué tipo de maestra eres? ¿Qué tipo de maestro eres? ¿Se ha modificado tu práctica educativa en los años que tienes dando clases de matemáticas? ¿Cómo te miras ahora, después, con respecto del inicio? ¿Se ha modificado o sigues igual? Esa es una pregunta que con alguna frecuencia los maestros de matemáticas nos hacemos, pero también es una pregunta que algunos de maestros de matemáticas no se hacen. Y cuando no se hacen, se advierte que el estilo docente es el mismo, y ahí hay un riesgo. Me parece importante abordar este tema, y me parece importante también darte mi opinión con respecto del mismo. Para esto me voy a referir a una frase que hemos escuchado ahí, el elegido de los dioses. ¿Alguien ha escuchado la frase, el elegido de los dioses? ¿Les han dicho, tú eres el elegido de los dioses? ¿Sabían que el origen de esta frase tiene un origen matemático? Se las platico. El elegido de los dioses es el título de un libro que escribió Leopold Feld y es una biografía histórica de Évariste Galois. Évariste Galois fue un joven matemático que vivió por ahí de los años 1830 en Francia. Évariste Galois, a la edad de 18 o 19 años, quería ingresar al École Polytechnique y decidió presentar su examen de admisión. Acudió, y el examen de admisión era un examen oral. Se lo aplicaron, pero como no habías recibido educación escolarizada alrededor de la matemática, pues simplemente no pasó. Se decepcionó, pero no disminuyó su intención de querer ingresar ahí y decidió inscribirse en la escuela normal y esperar ahí para el próximo año presentar el examen de admisión. Ya en la escuela normal, en ese internado, la matemática en ese tiempo, 1832, no era una matemática escolarizada, es decir, no formaba parte del currículum oficial, pero sí se abordaba como un club, entonces tenía la obligación de asistir al club. A la primera sesión del club de matemáticas a la que asistió, se encontró que allí había un maestro de mirada hosca, de cara de pocos amigos, que daba la clase al pizarrón y llenaba el pizarrón con una serie de algoritmos matemáticos, hablaba para allá y nunca miraba al grupo para saber si le estaban entendiendo si lo seguían o no lo seguían. Cuando terminaba de hacer su demostración preguntaba, ¿le entendieron? Y la respuesta era este silencio sepulcral. Ese silencio al que todos los maestros le tememos porque no sabemos si ese silencio se generó porque fuimos lo suficientemente claros que todos nos entendieron o fuimos lo suficientemente confusos para que nadie nos entendiera y por temor a evidenciarse el alumno no contesta. En el caso de la experiencia de Évariste Galois, los alumnos no entendían. 2 clases solamente asistió y después dejó de asistir. Cuando en la institución educativa detectan que ya no asistía al club, le llamaron la atención. ¿Por qué ya no vas al club? Es que el maestro me aburre, el maestro no sabe enseñar y no le entiendo nada. No, pero es la obligación de asistir. Bueno, tuvo que asistir más a regañadientes que de gusto y cuando regresó al club se encontró que ese maestro ya no estaba. En su lugar se encontró un maestro que se veía que no tenía mucho dominio de la matemática, pero ingresaba a la clase con una sonrisa, saludaba, buenos días, el tema de hoy se refiere a un tema de geometría y se relaciona mucho con esto y con lo otro, explicaba en el pizarrón, volteaba a ver las miradas de los estudiantes, cuando veía duda explicaba nuevamente, interactuaba. Al terminar de explicar la clase aquí en el pizarrón, caminaba entre las butacas buscando un detalle, un pretexto para interactuar con el estudiante. Si miraba algún acierto, decía, muy bien, vas muy bien, has progresado mucho. Y si miraba algún error, no lo sancionaba, les decía, me parece que debes verificar este procedimiento porque creo que ahí no está bien. Pero lo demás que has hecho es un buen avance. Entonces, la intención de este maestro era como seducir.
lograr que el estudiante se enganchara con la matemática. ¿Y qué creen? Evariste Galois se enganchó. Y después de esa primera sesión, asistió de manera sistemática a cada una de las clases. El maestro sensible notó el genio que tenía este joven estudiante y le enseñó toda la matemática. Un día le dijo: Evariste, el conocimiento matemático que yo tengo ya lo tienes tú, ya no puedo enseñarte más, pero te voy a enseñar te voy a obsequiar este libro que me parece que te va a ser de mucha ayuda. ¿Saben cuál libro le obsequió? Los Elementos de Euclides. ¿Alguien ha escuchado de ese libro? Bueno, ¿saben quién es Euclides? ¿Sí? ¿No? ¿Allá no? Bueno, ok, los que sepan está bien, a los que no les platico. Euclides fue un paisano de Pitágoras, bueno, vivió más o menos por esos tiempos. Era un comerciante que logró almacenar o recapitular la matemática alrededor de la geometría de ese entonces. Y a la compilación de esos libros, que fueron 13 libros, le llamó los elementos de Euclides. En los elementos se aborda preferentemente la geometría, y aquí parte de dos elementos matemáticos. Uno es el postulado y otro es el teorema. ¿Se recuerdan qué es un postulado? Bueno, se los voy a decir. El postulado es una afirmación matemática que no se requiere de demostración para que tú la entiendas. Por ejemplo, uno de los postulados es que por un punto pasa un número infinito de rectas. A ver, pensemos aquí. Tienes un punto, ahora pásale una recta, otra recta, otra recta, otra recta, otra recta. ¿Cuántas rectas pueden pasar? Es una infinidad de rectas. ¿Te lo debo demostrar para que me lo creas? Pues no, porque es muy fácil. Ese es un postulado. Ahora, un teorema es una afirmación matemática que sí requiere que lo demuestres para que lo creas. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, es decir, es igual a 180 grados. Si yo le pongo a un auditorio, por ejemplo, de 500 o de 2000 personas que se imaginen un triángulo, seguramente todos o casi todos los triángulos que se imaginen van a ser diferentes. Ahora imagínate que la suma de los ángulos interiores suma 180 grados, pues no todos la creerían. Sin embargo, es cierto, para que todos me crean, yo debo demostrarlo a través de los métodos de demostración y entonces ya me creen. Ese es un teorema. Ahora, los teoremas están organizados de manera concatenada, es decir, el teorema 1 es la base para el teorema 2, y el 2 es para el 3, y el 3 para el 4, el 4 para el 5. Quiere decir que si llegas al teorema, por ejemplo, al 13, debiste conocer los 12 previos teoremas para entenderlo, porque si del 1 te saltas al 13, pues no lo vas a entender. O por ejemplo, si llegas al teorema 26, es la base para el 27. Evariste Galois fue estudiando uno por uno los libros, uno por uno los teoremas, y llegó a dominarlo tanto que cuando llegó al teorema 30, por ejemplo, ya adivinó el 31. Y a veces llegó al teorema 40 y ya adivinaba el 41, el 42, el 43, el 44 y así sucesivamente. Cuando terminó de leer los libros, cuando ya no había algo que lo reforzara, él siguió ya pensando en la matemática y entonces empezó a idear sus propios métodos. Acuérdate que estaba esperando un año para volver a presentar su examen de admisión. En ese tiempo en Francia estaba ocurriendo los movimientos de disidencia para culminar con la Revolución Francesa. Ahí, entre los lugares donde se reunían los intelectuales, donde él acudía, conoció a Robespierre y en algún momento Evariste Galois se convirtió en ideólogo de la Revolución Francesa. Luis Felipe, que era el rey, detectó que Evariste Galois era uno de los pensadores y dijo: a ver, vamos a deshacer esa serie de pensadores. Y a este Evariste Galois, ¿qué hacemos con él? Alguien le dijo: vamos a matarlo. Dice: no, no lo mates porque lo conviertes en mártir y entonces catapultamos todo. Entonces, ¿qué hacemos? Idearon y le aplicaron el método más antiguo. ¿Sabes cómo lo disuadieron? ¿Cómo crees? Lo enamoraron. Sí, lo enamoraron y el amor pudo más que la ciencia. Les voy a platicar. Metieron a la cárcel a Evariste Galois
y ahí le sembraron a un compañero de celda. El compañero de celda tenía una prima muy guapa que lo visitaba con cierta frecuencia. Entonces la prima decía, primo, te traje un sándwich, pero le traje otro para tu compañero. Primo, te traje una manzana y le traje otro para tu compañero. Y así en esas visitas frecuentes, Evariste Galois se enamoró de ella. Cuando salieron de la cárcel se fueron a vivir al mismo departamento, se hicieron novios, la chica esta con Evariste Galois. Un día se desespera Evariste Galois, la empuja, ella se va corriendo, le dice a su primo, el primo regresa muy enojado y dice, has manchado mi honor, empujaste a mi prima. Y esto se arregla con un duelo a muerte, te reto a un duelo a muerte. ¿Se acuerdan de esos duelos? Evariste Galois, como era un caballero, aceptó. Llegaron los padrinos de él, Evariste Galois llamó a unos padrinos, acordaron el lugar y la hora. El acuerdo fue el siguiente: al siguiente día, en el campo que está atrás de la iglesia a las 6 de la mañana, se iban a presentar los dos, el arma era una pistola, iban a caminar 1, 2, 3, 4, 5 y se iban a disparar. A esa hora eran las 5 de la tarde. Evariste Galois se asomó a la ventana de su departamento, de su casa, y vio pasar una señora con su hijo y dice, qué tristeza, esa señora que va pasando con su hijo el día de mañana pasará por esta calle a la misma hora. Ese señor que va vendiendo pan también pasará vendiendo pan. Todo el mundo vivirá su vida normal, la única diferencia es que yo voy a estar muerto. Y es que porque sabía que él era un intelectual, pero no era muy hábil ni con la espada ni con la pistola. Inevitablemente iba a morir a manos de su rival. Y dice, mi mamá, ahora que sepa que fallecí, va a llorar mucho. Dentro de un año me va a recordar también con llanto. Y también toda mi familia. Dentro de 5 años disminuirán los que me van a recordar. Dentro de 10 años, si mi mamá vive, va a ser la única que me va a recordar. Y estoy seguro que dentro de 20 años ya nadie me va a recordar. ¡Qué envidia le tengo a Pitágoras, que después de tantos miles de años aún sabemos su nombre por ese teorema que propuso! Dice, ¡ay, momento! Yo he venido construyendo matemática mentalmente y puedo generar, por ejemplo, el teorema de Evariste Galois o algo así. Entonces tomó la decisión. Leopold Infeld cuenta que reunió muchas hojas de papel, se compró comida y de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana estuvo escribiendo sin dormir, vertiendo en las hojas de papel todo su conocimiento. Hay quien piensa que esas 13 horas son las 13 horas más prolíficas en la historia de la matemática de este mundo. Al cuarto para las 6, alguien tocó la puerta de su casa. Eran sus padrinos. Ya es hora, Evariste, vámonos. ¿Está bien? Fueron al campo que está detrás de la iglesia. Allá lo estaba esperando su rival. Evariste Galois tomó la pistola, se puso de espaldas. 1, 2, 3, 4, 5 pasos, se volteó y ¡zas! Disparó. Esa bala que él disparó se perdió en el aire. En cambio, la bala de su rival se alojó en su estómago. Al ver que lo habían impactado, todo el mundo corrió. Un pastor que iba pasando vio el cuerpo tirado, ensangrentado, dio parte a la autoridad, lo llevaron al médico. 2 días estuvo debatiendo entre la vida y la muerte y terminó falleciendo. Los libros, se había cumplido el pronóstico de Evariste Galois. Pero sus notas que dejó se las encargó a su amigo Chevalier para que las difundiera. Chevalier, cumpliendo la promesa a su fiel amigo, las organizó en un libro, lo fotocopió, hizo copias y lo estuvo promoviendo entre los diferentes matemáticos de ese entonces. Cuentan que uno de los matemáticos a quien se los entregó fue Cauchy, fue Fourier, fue Poisson. Pero imagínate, le dijeron a Cauchy, a ver, estos son los aportes matemáticos de Evariste Galois, es un joven de 22 años que falleció. ¿Y quién era Evariste Galois? Un chavo que nunca aprobó para ingresar al École Polytechnique. ¿Tú crees que Cauchy le dio importancia? Pues no, nadie le dio importancia. El tema es que 20 años después se hizo el descubrimiento
de una fórmula matemática, y uno de esos matemáticos de ese entonces dice, a ver, esto que es el último descubrimiento, esta fórmula yo ya la conozco, yo ya la vi. ¿Dónde la he visto? Buscó entre su librero, entre sus cajas, y encontró el libro de Évariste Galois, comparó las fórmulas y era la misma. La diferencia es que la de Évariste Galois había ocurrido hace 20 años y esta era el último grito de la moda. Ese hecho obligó a todos los estudiosos de esa época a voltear a ver el libro de Évariste Galois, y ahí descubrieron que había una gran cantidad de fórmulas, de análisis, de descubrimientos matemáticos que hace 20 años los habían descubierto. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando los escribió Évariste Galois, la humanidad todavía no estábamos preparados para entenderlo. Tuvo que pasar 20 años para que evolucionáramos y ya estuviéramos al nivel de su pensamiento visionario. ¿Sí? Olvidaba decir que Évariste Galois sí regresó a hacer su segundo examen de admisión al École Polytechnique. Esa ocasión se encontró con el mismo maestro del año pasado, pero esta ocasión ya Évariste Galois, como ya había estudiado, ya se había preparado, ya iba muy listo para aprender matemáticas. Cuenta la historia que cuando el maestro dice, a ver, ¿eres tú? ¿Quieres entrar otra vez? Dice, sí, maestro, ya vengo preparado. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Y le preguntó, por decir algo, ¿cuál es el seno de X? Quizá algunos de ustedes piensen que la primera respuesta es seno de X es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. Y era la respuesta que el maestro quería esperar. Sin embargo, Évariste Galois lo definió en función de series. Y el maestro dice, ¿cómo? ¿Eso qué es? Pues esa es la definición de seno. No, estás loco. Y lo reprobó y no le permitió el acceso. Hoy sabemos que la definición de seno de X se define en función de series y es una definición más completa. Obviamente exige tener mayor conocimiento y dominio de la matemática. Dominio de la matemática que ese maestro no tuvo. En esta historia, estimadas amigas, estimados amigos, hay 3 tipos de maestros. Uno, el que domina la matemática, pero no la sabe transmitir, pero no cautiva al estudiante. Domina la matemática, hace sus reflexiones para sí mismo y se olvida del estudiante, por lo tanto no lo atrae. Otro maestro que no dominaba mucho matemática, pero entendía bien el hecho educativo, que seducía al alumno, que se preocupaba por él, que lo motivaba, que lo impulsaba cuando se equivocaba y que detectaba los sentimientos y en función de ellos actuaba, que interactuaba pues. Y un tercer maestro que no dominaba la matemática y que gracias a su ignorancia la humanidad perdió a uno de los grandes matemáticos del mundo, lo perdió demasiado pronto. Y mi pregunta es, ¿qué maestro quieres ser? ¿El que domina y no sabe transmitir? ¿El que se apasiona y seduce o el ignorante? Esa es una pregunta que tú debes responder. Yo soy Edgar Alfonso Orozco Mendoza, soy profesor de matemáticas y creo en la AME. Muchas gracias.